Antes de empezar, chicos, les recuerdo de que el expositor tendrá entre 20 a 30 minutos para explicar el diploma y posterior a esto tendremos una ronda de preguntas y luego daremos pase al siguiente expositor. Entonces, ahora ya empezamos a las 3:10 en punto. Profesor Rubén, por favor, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, estimados alumnos y profesores. La reunión de hoy día es para tratar este diploma. Este diploma acá es el de gestión de riesgos en proyectos de construcción. Ante que todo, digamos, debemos señalar la importancia que tienen los proyectos de construcción en general para el país y, por supuesto, para cualquier otro país. Lo que es la infraestructura en nuestros países es el tema fundamental que está ligado a la competitividad de cada país. Es importante que para todos ustedes se conozcan las informaciones que se tienen al momento en lo que se refiere a proyectos de construcción. Por lo pronto tenemos el Plan Nacional de Infraestructura aprobado en esta gestión, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad que fue aprobado el 28 de julio del año pasado, y en función de ese Plan Nacional de Infraestructura y también un informe de AFIN, que es la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional, les puedo señalar a todos ustedes que lo que señala ese informe de AFIN del 15 de octubre del año 2015, que para el periodo 2016-2025, la brecha en infraestructura es del orden de 160.000 millones de dólares. Evidentemente hay estudios hechos por diversas organizaciones muy prestigiosas en que la construcción, los que es infraestructura, es vital para nuestro país. Solamente para dar un caso importante es que lo que se refiere, por ejemplo, en lo que es agua potable y saneamiento, es decir, toda la infraestructura relacionada a ese único rubro, tiene una brecha del orden de 38.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, es fundamental que nuestro país invierta en proyectos de construcción. Ahora, evidentemente que se va a hacer bajo muchas modalidades, ¿no? Ustedes están viendo claramente en este momento, lo que está en este momento es los contratos gobierno a gobierno en el caso de Reconstrucción del Norte. En ese contrato recientemente firmado, la inversión es del orden de 7.000 millones de soles. Y también se ha firmado un contrato de gobierno a gobierno con Francia para 2 hospitales, el Hospital Antonio Lorena en el Cusco y el Hospital Sergio Bernales aquí en Lima. El monto de inversión en esos casos es de 900 millones de soles. Entonces, como verán, la construcción es fundamental en la parte de proyectos. Entonces, vamos a ir señalando poco a poco los aspectos de importancia. Entonces, ¿cuál es el aporte de valor de este diploma? Dice acá claramente, aportar al proyecto desde la conceptualización de la idea y en cada una de las etapas de su ciclo de vida. Eso es importante porque la parte de riesgos empieza en la necesidad, y quiero explicar esto bien. Digamos, empieza en la necesidad y termina en la entrega del producto del proyecto. En ese ámbito, digamos, del ciclo de vida, para empezar, es que aplica la gestión de riesgos. Entonces, cuando decimos la idea o necesidad, es decir, si uno tiene una necesidad, ya les dije, ¿no? Una brecha en infraestructura de agua y saneamiento de 38.000 millones de dólares, esa es la necesidad que tenemos. Si no invertimos en infraestructura, por supuesto que va a haber una serie de problemas en el país. El primer problema que se tiene por la falta de la inversión en la infraestructura de agua potable y saneamiento es el hecho de que muchas personas en el Perú, del orden de 10 millones de personas, no tienen agua potable y tampoco saneamiento. Y eso a su vez genera que muchísima población de niños de 3 años, y además ya se ha dicho por informaciones internacionales, que la falta del agua potable y saneamiento es el 50% de las causas de generación de anemia. Y la anemia a su vez trae problemas en el cerebro de los niños de 0 a 3 años porque quedan ya afectados en su capacidad cerebral. Entonces, esos son aspectos como para poder nosotros resaltar la importancia de la infraestructura. Y por supuesto, la Universidad de Lima está centrada en la parte de gestión, que es un tema fundamental para nuestro país. Y por supuesto, gestión en caso de ingeniería civil, evidentemente en construcción e infraestructura, que es el tema central. Entonces, vamos a ir avanzando para ir poco a poco las cosas que... Ustedes pueden ver acá dos figuras, que la primera figura de la izquierda,
dice la fase 1 de planeación de un proyecto, la fase 2 de diseño, la fase 3 de ejecución y la fase 4 de cierre. Y ahí están identificados una serie de riesgos. Entonces, eso lo vemos al lado izquierdo, una serie de riesgos que aplican a cada una de esas fases. Entonces, eso ya les va dando una idea claramente del alcance de la aplicación de la gestión de riesgos en la planeación del proyecto, en la parte del diseño de los proyectos, en la ejecución que incluye, en el caso de los proyectos de infraestructura, construcción, equipamiento. Y por supuesto en el cierre, cuando ya decimos, oye, ¿hemos completado el alcance del proyecto? Sí, hemos completado el alcance del proyecto. Y mirando la parte derecha que tenemos esta gráfica tan importante, vemos dos curvas. Pero en primer lugar, en el eje de CIPSAS, el eje X, lo que tenemos es el ciclo de vida del proyecto de construcción, donde empieza pensando en la idea, la factibilidad, el anteproyecto, el diseño final, y la licitación pública, y más adelante la ejecución, y luego la operación y mantenimiento. O sea, en pocas palabras, aquí deja de ser proyecto, y acá ya empieza la operación y mantenimiento. En esto podemos hablar de una serie de proyectos, ¿no? Plantas industriales, hospitales, carreteras, aeropuertos. Lo que se dijo ayer, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la línea de Metro 2, sigue en esta línea de las fases del ciclo de vida de los proyectos. Ahora, ¿y qué tenemos en el eje de las ordenadas? Tenemos dinero. Pero ¿qué vemos aquí en estas dos curvas, estimados amigos, en general? Vemos una curva azul que ve el comportamiento. ¿Qué dice esta curva azul? ¿En qué etapa se deben mitigar los riesgos? Entonces, evidentemente, acá vemos que es un comportamiento de una asíntota. Es decir, ¿qué significa? Que en la etapa de lo que se llama la preinversión, o sea, en la etapa del diseño, en la fase de planeación y diseño, es donde se puede lograr mitigar los riesgos. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Para que como fuese una balanza, yo invierto acá y tengo personas especializadas, que serían ustedes, en el manejo de riesgos, que incluyen de que para mitigar riesgos en la etapa del diseño, ¿para qué? Para que cuando se haga la ejecución del proyecto, es decir, cuando se haga la fase de ejecución y construcción y equipamiento, los costos de los cambios no tengan este comportamiento de la curva roja. Es decir, si mitigamos los riesgos en esta zona de la preinversión, esta curva tendrá un comportamiento mucho menor, con mucha menor pendiente. Entonces, acá surge la pregunta, entonces, si deseamos no incrementar los costos y plazos de las obras, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en capacidades de las personas para que tengan, digamos, la competencia de gestión de riesgos. Ahora, la pregunta, ¿dónde es más importante, en qué sector es más importante tener personas especializadas y con competencias en gestión de riesgos? En todos los sectores. Sector público, sector privado, en edificaciones, en carreteras, en el área de supervisión, en el área de consultoría, en todos los campos, en las empresas contratistas, en las empresas subcontratistas, en las empresas proveedoras, en general. Entonces, yo quería dejar bien en claro el tema y por supuesto que acá se necesita capacidades y competencias. Y cuando decimos competencias, se supone que debe ser una persona que, digamos, conoce cómo identificar un riesgo, conoce qué debe hacer con el riesgo, sabe de que hay un riesgo, un análisis de riesgo cualitativo, sabe que hay un análisis de riesgo cuantitativo y con eso toma decisiones. Eso es lo que es el aporte. Continuamos entonces. Fíjense, ahora vemos esto. Acá este es el edificio que también se habló ayer. Acá está el edificio hermoso del Banco de la Nación, que es una obra realmente muy linda. Pero acá observen a la izquierda, este es un artículo que encontré y dice lo siguiente. En la obra del Banco de la Nación se detectaron 1.859 incompatibilidades que representan un ahorro de $929.500. Y ustedes acá ven cómo se ha hecho el modelo BIM en estructuras, en arquitectura, en seguridad integral, en cableado estructurado, en instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias. Es decir, un diseño total. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué pongo esto en la parte de gestión de riesgos? Porque evidentemente cuando, digamos, hacemos la combinación del diseño en 3D con la gestión de riesgos, al hacer, como acá señala claramente, en detectar las incompatibilidades, esos son los riesgos. Es decir, en ese sentido, la Universidad de Lima tiene un muy buen posicionamiento porque está manejando todo lo que es el diseño en 3D, que facilita detectar incompatibilidades
que son calificadas como fuentes de riesgos que muestra el comportamiento de la curva roja, que si no mitigamos esos riesgos en el camino del ciclo de vida, los costos de los cambios serán mucho mayores. Entonces acá tenemos una aplicación directa de BIM para esta obra. Una edificación tan hermosa como es el Banco de la Nación, que la ubicación, el diseño, todo ha sido muy bueno. Y ahora que veamos otra obra que está haciendo acá en el Perú. Esto es el PMRT. ¿Qué significa el PMRT? Es el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Este proyecto tiene un monto en este momento del orden de 4.800 millones de dólares. Es un proyecto complejo, muy grande, y además es megaproyecto. Se le llama megaproyecto a todos aquellos proyectos que tengan un monto de inversión superior a los 1.000 millones de dólares. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, acá en el Perú se están manejando megaproyectos. Este es uno de los más importantes en este momento. También se ha hecho para este proyecto todo el diseño en 3D, y de acuerdo a eso se está pasando a lo que es ya la planta, que tiene un avance al momento de más o menos 80 y tantos %. ¿Y por qué he puesto este proyecto? Porque, claro, no es edificación, pero el manejo de riesgo con esos montos de contratos son sumamente importantes. Yo he trabajado en este proyecto concretamente como consultor en gestión de riesgos. ¿Para qué área gerencial de Petroperú? En este caso, para la gerencia corporativa legal. La gerencia corporativa legal de Petroperú me contrató como consultor de gestión de riesgos. He estado trabajando aquí por espacio de unos 18 meses exclusivamente en riesgos. Entonces, ese proyecto, esa oportunidad que he tenido ha sido muy interesante. ¿Y saben qué pasa? Acá es bueno señalarlo para todos ustedes, para que lo tengan presente. En este contrato se maneja los contratos FIDIC. El contrato FIDIC es hecho por la Federación Internacional de Ingeniería de Consulta, que está ubicada en Suiza. Entonces, esos tipos de contratos son contratos maduros, donde el contrato ya establece el manejo de riesgos. Y todo lo que es la inversión multilateral, es decir, por Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, UNOC, Naciones Unidas, todas esas bancas internacionales manejan el contrato FIDIC, que establece claramente el manejo de riesgos. Entonces, el hecho de establecer en los contratos internacionales el manejo de riesgos significa que tenemos que tener personas especializadas en el manejo de riesgos. Por supuesto que esa especialización se alcanza yendo por la escalera, poco a poco, pero si no tenemos la formación inicial, es evidentemente complicado. También he tenido oportunidad, no he puesto ninguna vista, pero se los comento, de ser jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos. Como jefe de proyecto me he hecho cargo de toda la infraestructura el año 2017. Entonces, durante ese proyecto ahí se utilizaba el contrato NEC, que es hecho en Inglaterra, Reino Unido, también hecho por ingenieros. Entonces, acá hay dos aspectos fundamentales que tenemos que conocer como personas que estamos abocados a la construcción, que es de que en la construcción los ingenieros civiles, los arquitectos y otras especialidades tienen que saber de contratos, porque de alguna u otra manera tienen que saber administrar contratos, y en los contratos internacionales, en todos se pone el aspecto de riesgos. Entonces, por lo tanto, si en todos los contratos NEC, que en este caso estoy seguro que se va a utilizar en reconstrucción con cambios, evidentemente la gente tiene que saber cómo hacer el manejo de los riesgos. En el contrato del PMRT y a FIDIC lo mismo. Y así que avancemos nosotros, el tema de riesgos es una especialidad que va avanzando fuertemente. Ahora, otro tema más, pero avancemos para que de esa forma vayamos mirando y conversando. Entonces, fíjese, esta gráfica ha sido muy interesante porque ¿qué cosa es esto? Muchas veces, y acá quiero señalar también lo siguiente, ¿no? En el curso de gestión de proyectos de construcción 1, estamos utilizando un modelo que es sumamente potente, que es el modelo IBCM. ¿Qué es este modelo IBCM? Es un modelo mediante el cual se aplican dos modelos a su vez. BIM, Building Information Modeling, y por otro lado el modelo PMBOK, pero en 5 áreas de conocimiento, que son el alcance, el tiempo, el costo, los riesgos y los interesados. Y eso mediante el BIM logramos ese modelo, que con lo cual, ¿qué logramos? Si nosotros vemos el diseño en 3D,
que acá lo muestro, ¿no? Diseño en 3D integral, vemos el alcance, es decir, hacemos la EDT que aplique y que nos permita demostrar que el diseño en 3D está cubriendo el alcance total del proyecto. Ese es un punto importante. Segundo, si vemos el tiempo, el cronograma, es decir, haciendo el diseño 3D, debemos sacar el cronograma y por lo tanto habría que sacar el modelo BIM 4D, es el uso BIM. Y luego, cuando vemos la parte de costos, habría que hacer el presupuesto completo del proyecto en el diseño 3D con sus metrados y todos los elementos que ya se saben. Y con eso habría que sacar el modelo BIM 5D. Y luego vemos riesgos. Y que si comenzamos a ver, como lo vimos, el diseño del modelo del Banco de la Nación, al hacer los diversos sistemas y digamos, todas las especialidades de arquitectura, sanitarios, todas las partes, estamos trabajando con riesgos. Y al ver los interesados que intervengan durante el diseño en 3D, es fundamental. Entonces, acá, ¿qué se ha hecho, estimados amigos? Hemos hecho acá también, al igual que el BIM, los usos de la gestión de riesgos. ¿Qué uso tiene la gestión de riesgos? En la conceptualización de la solución al problema. ¿Qué otro uso tiene la gestión de riesgos? En el diseño conceptual. ¿Qué otro tiene uso la gestión de riesgos? En el diseño en 3D. ¿Qué otro uso tiene? En la construcción y equipamiento. ¿Y qué otro uso más? En la operación y mantenimiento. Y finalmente, la modernización. Entonces, por lo tanto, eso hace que se sustente de una manera muy interesante este diploma de gestión de riesgos en proyectos de construcción, que dicho sea de paso, no existe oferta en el mercado. Se lo digo con total, digamos, seguridad de que no existe oferta en este campo de riesgos. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Por qué si es tan importante no existe oferta? Porque evidentemente ocurre que las personas vemos casi lo que conocemos o lo que queremos conocer. Pero si no visualizamos la importancia del tema, no vemos el asunto. El tema de riesgos lo veremos en un momento más, que tiene una enorme importancia justamente al empezar. Acá tenemos también lo siguiente, dice, ¿no? La digitalización es la clave para incrementar la productividad y transparencia en la industria de la construcción. Esta frase lo he sacado de una ponencia que es la misma que presenté en los diversos sistemas en el Banco de la Nación. Entonces dice nuevamente, ¿no? La digitalización es la clave para incrementar la productividad y transparencia en la industria de la construcción. Dicho sea de paso, acá es importante señalar que la cuarta revolución industrial está en marcha, ¿no? Empezó en Alemania y, digamos, el Foro Económico Mundial, su director máximo, tiene muchos videos sobre la cuarta revolución industrial, donde dice que la cuarta revolución industrial no va a cambiar lo que hacemos, sino va a cambiar lo que somos. ¿Escucharon bien? Dice, el señor tiene sus libros escritos, dice, la cuarta revolución industrial no va a cambiar lo que hacemos, sino va a cambiar lo que somos. Y después él mismo señala que se debe estudiar el futuro del trabajo. ¿Qué significa que se debe hacer estudios del futuro del trabajo? Muy simple, estimados amigos, en general, que hay muchísimos trabajos actuales que de acá 1 año, 2 años, 3 años ya no va a haber oferta. ¿Por qué? Porque ya se perdieron esos trabajos. El avance tecnológico hace que esas ofertas, esos tipos de trabajos, se eliminen. Entonces, por lo tanto, va a surgir muchas cosas que son la digitalización. Les voy a poner un ejemplo de la importancia de la digitalización. El país más avanzado en el mundo en digitalización es Estonia. Estonia es un país que, digamos, se separó de Rusia y apostó por la digitalización. ¿Y qué han logrado? Tienen digitalizado todos los servicios públicos de su país, de Estonia, todos. O sea, ¿eso qué significa, estimados amigos en general? Significa que si usted quiere hacer cualquier tipo de trámite, pensemos, ¿no? Licencia de conducción, documento de identidad, abrir una empresa, todo lo hace de manera digital. Entonces, por lo tanto, los servicios trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y esa digitalización incluso ha llegado a tal extremo que las votaciones, el proceso eleccionario en Estonia, se hace con voto electrónico no presencial. ¿Eso qué significa, estimados amigos? Que usted vota en su casa con su aplicación telefónica. Ahí votan. ¿Y eso qué significa? Que no se desplaza. ¿Por qué? Porque en Estonia, cuando es invierno, tienen solo 3 días de iluminación solar. Entonces, por lo tanto, hacer el voto electrónico no presencial no solo es aspecto de la digitalización, sino aspecto económico. ¿Por qué? Porque el voto
digamos, electrónico no presencial, según informaciones públicas que se han dado de Estonia, tiene un costo equivalente a 3 euros, cuando el voto electrónico presencial, el voto electrónico convencional, tiene un costo de 26 euros. Usted ve que hay una relación tremenda. Entonces, acá hay una balanza donde dice BIM, ahorro en finanzas públicas. La incertidumbre y riesgos está en la balanza. Entonces, evidentemente, para que esta balanza se incline y se nivele con el BIM, tenemos que requerimos a las personas que hagan que eso ocurra. ¿Y quiénes serían? Todos los que lleven el diploma, evidentemente. Avancemos, estimados. Bien, acá tenemos que evidentemente el riesgo se basa en un trabajo colaborativo. De nada serviría tener un genio trabajando en campamento de obra solito con los riesgos. No, así no puede ser. Tiene que ser en base a un trabajo colaborativo, es decir, ¿quiénes intervienen? El gerente del proyecto, el jefe de frente de obra civil, el subcontratista, todos van a trabajar en la parte de riesgos. Y por esa razón se dice claramente lo siguiente, ¿no? Beneficio directo en la toma de decisión durante la gestión de los proyectos y, por lo tanto, en los resultados con la finalidad de mejorar el desempeño del proyecto. ¿Y qué significa mejorar el desempeño del proyecto? Lograr que se cumplan los plazos y los costos, fundamentalmente. Fíjense, acá tenemos esta imagen, que ahora vamos a ver una aplicación muy rápida de este asunto, pero vean la imagen primero. Tenemos esta imagen donde muestra lo que se llaman 3 curvas S. La primera curva S roja, que la vemos aquí, donde la curva S es una curva que tiene abscisas, tenemos tiempo, y en las ordenadas tenemos costo. Entonces, ¿qué registra esta curva S? Registra la curva S para aplicar lo que se llama el valor ganado, ¿sí? Y acá vemos también una curva S azul. Entonces, la pregunta que vemos acá, decimos, oye, hay 2 curvas. Ah, sí, pues, pero ¿cuál es el detalle de la primera? La primera, que el punto de término estaría acá, en esta posición, y la segunda, a este costo. Perfecto, esa es la curva. Sí, Bernardo. Bernardo. Profesor, puede continuar. Las preguntas se van a elaborar al finalizar. Correcto. No muy bien. Entonces, ok, gracias. Gracias. Entonces, te decía entonces que la curva S roja nos señala que el proyecto terminaría en esta posición a este costo. Pero la curva S, ¿qué cosa es? La azul. La curva S es aquella curva que contempla los riesgos. Y acá me paro un instante, estimados amigos. No hay proyecto en lo cual no se presenten los riesgos. Entonces, los riesgos son inherentes a los proyectos, porque el comportamiento de todas las variables de un proyecto son de comportamiento estocástico. Es decir, ¿qué significa esto? Veamos una cosa simple, ¿no? Imagínense que estamos haciendo una obra de red de agua potable y desagüe sanitaria. Estamos haciendo una excavación. Ocurre un problema que el terreno, digamos, al ver los estratos del terreno son diferentes a lo que dice el estudio de suelos, hay una demora. Pero esa demora en el proceso de excavación comienza a afectar a todas las actividades. Entonces, eso es comportamiento estocástico. Entonces, los riesgos son inherentes a los proyectos. Entonces, hacemos la reflexión. Si los riesgos son inherentes a los proyectos, yo jefe de proyecto, yo gerente de proyecto, yo ingeniero residente, ¿debo conocer los riesgos para administrarlos? La pregunta sería, por supuesto que tienes que conocer los riesgos. Ahora, ¿y qué vemos en la curva esta verde? Es la curva de valor ganado. Es decir, cuánto hemos avanzado y dónde estamos. Entonces, por supuesto que yo hago un corte, digo que en esta posición, para este momento, por supuesto que estoy atrás respecto de la curva roja. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, estimados, vamos a hacer una pequeña muestra de la aplicación inmediata. Perdón, acá, para ver esta curva, hacer este ejemplo rápido. Un ratito, por favor, que se... ¿Me dicen si están viendo ya el archivo en diagrama Gantt? Ya se puede ver, profesor. Ajá. A ver. Ya se puede ver, ya perfecto. Está bien. Entonces, acá lo vemos. Esto es un software, una de las herramientas informáticas que se aplican para lo que es el análisis de riesgo cuantitativo, que es el de mayor impacto. Porque el análisis de riesgo cualitativo lo hacemos en un hoja Excel con probabilidad de impacto y por supuesto nos permite ver qué riesgo tiene más probabilidad, qué riesgo tiene más impacto y según eso tomo decisiones. Pero en el caso del riesgo cuantitativo,
lo que vemos es, inmediatamente es un diagrama Gantt, vemos los costos de los proyectos, y de esa manera, digamos, pero vemos los costos de los proyectos, aparece el costo del proyecto que lo tenemos que poner, de ahí, digamos, vemos los riesgos del proyecto, que ya dije que son inherentes a los proyectos. Entonces yo acá pongo el registro de riesgos y me aparece el registro de riesgos. Y por supuesto, esto es resultado de la simulación Monte Carlo. Entonces yo le digo, hagamos la simulación, y el software comienza a hacer, en este caso, 500 iteraciones, y nos va a decir cómo los riesgos del proyecto están incidiendo en el plazo y el costo del proyecto. Y eso es lo que quiero mostrar de manera directa, estimados amigos, como herramienta importante. Ahora, este software, en particular, trabaja con el WBS como software primario, y luego el WBS exporta al MS Project o exporta al Primavera, y ese archivo del MS Project o Primavera es exportado a este Risky Project, que en este caso es algo que estamos viendo, y con eso trabajamos. Entonces, una vez que se hace la simulación Monte Carlo, yo lo primero que le voy a pedir es, oye, ¿cómo influyen los riesgos en mi curva S? Entonces yo acá apretamos el icono correspondiente, y por supuesto acá lo que voy a ver inmediatamente es la curva S que le mostré. Acá está la curva S. Entonces acá vemos con claridad, estimados amigos, vemos eso, ¿no? Que hay 3 curvas S. Entonces claramente acá observamos, y el software acá nos va a decir, con un reporte inmediatamente nos va a decir, oye, a ver, veamos cuál es la situación. Este es el proyecto que nos dice lo siguiente. Mira, tu proyecto, evidentemente acá señala que sin riesgos tiene un monto de 295 millones de soles, pero con riesgos va a tener montos entre 304 millones, 317 a 324 millones, es decir, un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto. La pregunta, ¿por qué esta herramienta nos da 3 escenarios? Vamos a decirlo de manera, vamos a llamarlo como especie de pequeña broma, vamos a decir. Un escenario bajo sería un ingeniero que está manejando la obra que conoce un poquito de riesgos. Pero el escenario que la persona que no conoce nada, los riesgos se lo van a pasar por todo lado. En ese caso, sus montos van a ser muy altos, 324 millones de soles. Ahora, pero veamos el costo. Si le ponemos acá en la zona del costo, permítame un ratito, hacemos acá doble clic, y acá le pido, muéstrame el dato en cuanto al costo se refiere. Entonces, ¿qué nos da la herramienta? La herramienta nos dice, mira, Rubén, ten mucho cuidado porque tu proyecto a nivel determinístico tendría un costo directo de 295 millones de soles. Pero con una certidumbre del 90%, en este momento te podría costar 324 millones de soles. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si yo he firmado un contrato con la entidad por un proyecto, por este costo directo, de sus gastos generales, su utilidad y tanto, de este monto. La pregunta, ¿y quién va a pagar? ¿Quién pone la diferencia de los 295 menos 324, que son 30 millones de soles? ¿Quién pone la diferencia? Entonces, la diferencia no es que nadie la pone. La diferencia se debe a que los riesgos no se estarían gestionando. Y la pregunta es, ¿por qué no se gestionarían los riesgos de un proyecto? Porque las personas que están trabajando no tienen las capacidades y competencias en el manejo de riesgos. Es decir, no nos damos cuenta de que el riesgo puede tener este tipo de efectos. Para que esto se dé, entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso, digamos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Es decir, uno agarra y entramos a la pestaña de riesgos, y lo primero que tenemos que preguntarnos es la matriz de riesgos. Entonces acá me dice, Rubén, ten cuidado que este riesgo está en la zona roja. Y si estoy manejando un vehículo y veo el semáforo o el policía me levanta la mano, ese es rojo. Entonces, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Acá dice claramente el riesgo. Rubén, inmediatamente mitiga este riesgo. ¿Cuál es? El retraso en la presentación de los audiovisuales generados. Está en rojo. Por lo tanto, eso es un punto fundamental. Y para terminar esta parte, vamos a mostrar otro reporte más. Y acá tiene una serie de reportes, pero mostramos que es sumamente importante, que me dice lo siguiente. Bien, Rubén, mira, tu proyecto tiene un costo total de 295 millones sin riesgos. Con riesgos puede llegar a 317. El proyecto, tu fecha de término va a ser 28 de agosto del 2021, pero con riesgo podrías llegar hasta el 27 de febrero del año 2025. O sea, ahí me puede pasar cualquier cosa.
Tu plazo sin riesgos es 1961 días y con riesgos puedes llegar a 3240, o sea, prácticamente el doble. Pero además te dice, Rubén, cuidado, Rubén, mira que acá tienes tareas que afectan al costo total del proyecto. ¿Cuáles son estas? El chocret. Esta es la partida que tienes que ver. La excavación del túnel con roca tipo 4, el trazo y replanteo permanente. O sea, te dice qué actividades son aquellas que afectan al costo. Y aquellas que afectan al plazo son la excavación del túnel. Y ahora te dice también qué riesgos te afectan al costo, qué riesgos te afectan al plazo. Entonces, esto, acá ya paro para seguir con nuestra presentación. Entonces, regresamos a la presentación nuestra. Y, por favor, acá estamos. Muy bien. Entonces, ya está. Ya estamos viendo entonces lo que yo quería mostrar. Entonces, esta gráfica es una gráfica de la aplicación. Estimados amigos, si nosotros como ingenieros metidos en la construcción no tenemos la competencia de manejo de riesgos, es como que estamos con graves problemas, nos falta un brazo, nos falta medio cerebro, algo así como eso, porque el riesgo, repito, está presente en todo, y no hay proyectos sin riesgos. ¿Ok? Fíjense, cosas entonces. Acá tenemos otra cosa más. Dice acá, las fases de diseño avanzan, la incertidumbre disminuye. Fíjense, acá esto se llama el cono de incertidumbre. Eso hay que tenerlo muy presente, estimados amigos, todos. ¿Por qué? Y acá se ha puesto las diversas formas de un avance de un diseño en 3D. Al comienzo, evidentemente, mi incertidumbre es muy grande, ¿no? Acá está la conceptualización inicial del proyecto. Cuando ya tenemos una visión del proyecto, un análisis de requerimiento completo, las especificaciones de diseño del proyecto, a medida que avanza el desarrollo de ingeniería, del diseño del modelo, la incertidumbre disminuye. Y la incertidumbre, estimados amigos, es mucho más peligrosa que el riesgo. La incertidumbre es aquella situación, evento que se da en el medio, el escenario de obra, en la cual no tengo ninguna probabilidad de que ocurra y tampoco sé estimar el impacto de no ocurrir. Y acá les quiero comentar un asunto que es importante y real para nuestro país. Y no solamente para el Perú, es real para todos los países en el mundo. Pero en Perú hay una situación particular. Ustedes saben que todas las obras que se estaban ejecutando en este momento se han paralizado por efecto del coronavirus. Y ya van 100 días. Y algunas están empezando a ver la manera. Pero en lo que es sector público, lo que ha hecho el Estado ha dado un dispositivo, una directiva que es la siguiente. Las obras, digamos así, públicas se van a reiniciar en un determinado momento, luego que se terminen los protocolos, se hagan las pruebas necesarias, y una vez hecho esto, ¿qué va a pasar? Se reinicia la obra en las condiciones originales, es decir, en las condiciones del contrato, a tal precio, con este cronograma, con estos costos, con esos análisis de precios unitarios, con esos ratios. Pero una vez que se reinicia en esas condiciones. Pero digamos, todas las controversias que se puedan dar, oye, pero si ahora tengo que poner menos gente, respetando los distanciamientos, mis personas tienen que utilizar equipos de protección al coronavirus, yo les tengo que poner vacunas, hacerle los exámenes, disculpen, los exámenes, y una serie de cosas más, son mayores costos, y además, como tienen que respetarse el distanciamiento, mis rendimientos van a ser menores, y además que los equipos van a estar, los mantengo, entonces, por lo tanto, la incertidumbre está presente. Y entonces, ¿qué cosa ha dicho el Estado? En esa directiva lo que ha hecho el Estado es decir, ok, todas esas controversias lo llevas al arbitraje. Conclusión, entonces, evidentemente ahora las obras se van al arbitraje y van a empezar las incertidumbres y controversias. Fíjense, ahora vemos, digamos, el diploma tiene estos 6 primeros cursos. ¿Acá qué cursos son? Gestión estratégica de contratos, la ingeniería de los recursos hidráulicos. A ver, un ladito, por favor. Voy a ponerlo un poquito más grande para poder explicar esto y señalar. Muy bien, entonces son acá, por favor, los cursos, ¿no? Ingeniería de los recursos hidráulicos, la gestión estratégica de contratos, las infraestructuras sostenibles, la gestión de riesgos de desastres, el curso de gestión de riesgos en proyectos y el abastecimiento de agua y saneamiento. Estos son los cursos al momento, ¿ok? Muy bien. Y la malla curricular es la siguiente. En el nivel 8 o el semestre 8, el curso electivo de abastecimiento de agua y saneamiento. En el semestre 9, la gestión estratégica de contratos como asignatura obligatoria. En el nivel 10 tenemos un obligatorio
y 3 electivos: ingeniería de recursos hidráulicos, las infraestructuras sostenibles, la gestión de riesgos de desastres, la gestión de riesgos en proyectos. Eso es lo que se tiene en este momento con este diploma. Bien, los criterios para recibir el diploma, ¿cuáles son? Tener el grado de bachiller, tener un promedio ponderado de 13, del grupo de las asignaturas del diploma, o sea, 6 asignaturas, aprobar todas las asignaturas y 3 meses de prácticas preprofesionales en el área del diploma. Entonces, como verán ustedes, este es lo que se tiene, y acá vamos a ver las competencias. Las competencias que se buscan, y ustedes saben que las competencias es una demostración de una habilidad de la persona. Es no decir que yo sé esto, sino demostrarlo con la acción y con el producto y el resultado que usted aporta a la obra. Entonces, acá competencias: conocimientos de herramientas de programación de proyectos, gestión de riesgos, con Monte Carlo, necesariamente, conocimientos de buenas prácticas en gestión de proyectos y en campo de obra, es decir, no solamente la lectura, sino la plena práctica de obra, en práctica, por supuesto, los conocimientos de las bases técnicas en general, las habilidades blandas, porque el tema de los jefes de proyecto y todos los ingenieros tienen que saber posicionarse, tienen que manejar conflictos, tienen que generar conflictos, tienen una serie de temas de liderazgo y otras cosas más, que son las que, digamos, acá en una ponderación se plantea de esta forma. Muy bien, entonces, eso es, y después en el mercado laboral, ya se los comenté, hay posibilidades en instituciones privadas, en las municipalidades, en las ONG, en las propias universidades, no solamente en docencia, sino en investigación, en las empresas mineras. ¿Para qué decir? El rubro minero es el rubro más avanzado en lo que es gestión de proyectos, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque los proyectos mineros, por ejemplo, el que se terminó hace poco en Cerro Verde, es un proyecto de 5.000 millones de dólares, y esos proyectos son manejados por las grandes empresas como Fluor, Bechtel, Lavalin, etcétera. Entonces, esos proyectos evidentemente manejan la parte de gestión de riesgos, las partes de las constructoras, en todos los ministerios, en todo lo que es centrales hidroeléctricas, transnacionales, cualquier dirección del Estado y en general, en el sector público en general. ¿Por qué razón, estimados amigos? ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en el marco legal actual. El cambio del marco legal ya se está aplicando, se llaman los proyectos especiales. Los proyectos especiales en el sector público, digamos, son aquellos que pasan de 1.000 millones de soles, sector público, proyectos especiales. Pero ¿qué ocurre con los proyectos especiales? Son unos proyectos que ya tienen un reglamento completo y donde aplica todo lo que se aplicó en los Juegos Panamericanos. Es decir, ¿qué se aplica ahí? Se aplican contratos NEC, contratos FIDIS o similar. Se aplica el PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, se aplica la gestión de riesgos, se aplica todos esos temas que se ha comentado, y por supuesto las personas van pasando, repito, por la escalera. Es decir, el profesional inicia, modelador, coordinador, gerente. Bien, entonces estoy a la orden, Alison, cualquier pregunta que hubiera, con todo gusto la aclaro, estoy a disposición. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Chicos, ahora sí, si tienen alguna consulta, pueden por favor escribir sus preguntas en el chat y el profesor estará gustoso de responderles. Tenemos una primera pregunta de Edison que dice: ¿de qué manera se relacionan los cursos hidráulicos con esta especialidad, profesor? Bueno, realmente, digamos, la relación es la siguiente. Decíamos que yo dije en un momento dado que no hay proyectos sin riesgos, ¿no? Los proyectos hidráulicos, evidentemente, como todo proyecto de infraestructura, pasa por las etapas que señalé, las fases del ciclo de vida, y por supuesto el proyecto tiene una concepción, el proyecto tiene una planeación, el proyecto amerita diseño, el proyecto amerita la participación de todos los especialistas, y en todos los especialistas debemos aplicar la gestión de riesgos. Y lo hago como un ejemplo, ¿no? Ahora que, claro, no diríamos un proyecto explícitamente de la parte hidráulica, pero quiero conversar, por ejemplo, un proyecto que es conocido y además lamentablemente a veces lo toman mucho en broma ese proyecto, ¿no? Trata del puente, disculpen, el puente Solidaridad. El puente Solidaridad. Ese puente Solidaridad es el puente que pasa por el río Rímac, evidentemente, permite cruzarlo, y es el puente que cayó.
y hubo una persona, de funcionario, digamos, que dijo, no, no se cayó, sino el puente se desplomó. Pero ¿qué ocurre ahí? Ese puente falló por lo que se llama una avenida hidráulica, un estudio no realizado. Entonces, un estudio no realizado que no tomó lo que se llama las máximas avenidas en la parte hidráulica. Entonces, evidentemente, en todo proyecto, por ejemplo, que también está el curso de gestión de desastres, la infraestructura sostenible, por supuesto, la gestión de riesgos en proyectos, la ingeniería de recursos hidráulicos, la gestión estratégica de contratos es fundamental. ¿Saben qué? La gestión también se llama la especial administración de contratos. Esa es una especialidad. Hay personas dedicadas, ingenieros dedicados, que son, muchos incluso hacen lo siguiente, ¿no? Es y estudia Derecho, porque se entra en la parte de gestión estratégica de contratos. Entonces, todo proyecto de infraestructura está relacionado con la parte de riesgos. Antes o después, pero está presente. Gracias, profesor. Hay otra pregunta. Ya. A ver. No te copié bien. ¿Podrías ser tan amable de repetir la pregunta, por favor, Alison? Sí, claro. Dice Álvaro Bazán, ¿qué hace un ingeniero civil especializado en gestión de riesgos apenas sale de la universidad? Quizás se pregunta dónde podría practicar o dónde Listo, cómo no. Mire, lo primero que yo les diría a una persona que está especializada en la parte de gestión de riesgos, primeramente lo siguiente. En este momento, primeramente que no existe la oferta académica sobre esto. Entonces, muchas empresas, vamos a llamarle las pequeñas empresas, las medianas empresas, a las grandes empresas, las más importantes del medio, evidentemente que conocen la parte de riesgos, pero se han metido y la cabeza tiene una serie de chichones, es decir, se han dado tantos golpes y finalmente se han convencido que es por la parte de gestión de riesgos. Entonces, por lo tanto, el hecho que haya un ingeniero civil con experiencia en la parte de gestión de riesgos, inmediatamente las empresas van a mirar, oye, a ver, ¿quién nos está ofreciendo en este momento personas con la parte de conocimiento de riesgos? Van a encontrar diploma de gestión de riesgos, por supuesto, entonces que la relación va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque, les repito, un proyecto, imagínense, el proyecto que les decía de los Juegos Panamericanos, una inversión de $1.200 millones. En todos los contratos se han manejado riesgos, en todos, y del grupo humano que han estado trabajando en el proyecto de la actividad pública y las empresas contratistas, todos manejan riesgos. Entonces, ahí está la oferta que se va a dar. Y además, no solamente oferta como persona, sino como investigación también, por supuesto. ¿Más preguntas, estimados amigos? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya también tenemos que darle pase al profesor Justo. Ok, a ver, tú me chicos, dices, Alice. ¿alguna otra pregunta? Si no voy preparando. Bueno, creo que no hay. Igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, Alison, estoy a la disposición. ¿Cómo no? Gracias. Ok. Ahora damos pase al diploma Gestión Colaborativa de Proyectos a cargo de Justo Cabrera. Justo, por favor. Buenas tardes, Alison. Buenas tardes, Alexandre, colegas y estimados alumnos. Bien, una pregunta, Alison. Voy a poder manejar la presentación, ¿verdad? Sí, claro. Ustedes manejan la presentación, no se preocupe. Bien, entonces empezamos. Discúlpame, Justo. El profesor Rubén, si podría apagar su micrófono. Ya está. Ya. Gracias, Justo. Ahora sí. Gracias, Alison. En la tarde de hoy vamos a conversar respecto a la opción que tienen ustedes de obtener al final de sus estudios y de los requisitos establecidos por la universidad el diploma en gestión colaborativa de proyectos. Ese es el tema que vamos a conversar en la tarde de hoy. El panorama actual, haciendo un repaso muy rápido, el día de ayer Omar Alfaro les habló algo de revolución, de la cuarta revolución industrial. Les voy a agradecer por favor de que no utilicen el chat para que no me distraigan.
los comentarios y guardamos las preguntas para el final. Normalmente en clase siempre hay intervenciones continuas, pero por la mecánica de esta presentación, las preguntas, por favor, para el final y los comentarios. Les decía que en esta oportunidad, partiendo del panorama actual de la industria, tenemos a disposición, no solamente de la industria de la construcción, sino de todas las industrias, la posibilidad de opciones tecnológicas, digitales, la utilización de la robótica, de la inteligencia artificial, del blockchain, nanotecnología, Internet de las cosas, etcétera, que están a nuestra disposición, ¿no? Y podemos ver el impacto de estas oportunidades tecnológicas a través de servicios y modelos de negocio nuevos, ahora que estamos en una época de cambio de muchas actividades que antes eran consideradas como habituales y que ahora cada vez se orientan más al uso de la tecnología, en fin, ciclo de vida de productos cada vez más acortados y el impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas. Ustedes lo están comprobando, no tengo que hacer mayor comentario al respecto. Es una realidad. Estamos en plena cuarta revolución industrial. Relacionando, sin embargo, esta posibilidad que nos brinda la tecnología y la digitalización a nuestra industria, de acuerdo al último reporte global de McKinsey, una consultora internacional, observamos tres grandes números. El primero de ellos, que alrededor del 13% del Producto Interno Bruto del mundo es originado por la industria de la construcción. Sin embargo, en los últimos 20 años, el incremento en la productividad de esta industria ha sido relativamente bajo, casi inexistente. De manera comparativa, podríamos señalar otros indicadores de alrededor del 18 y 20% en otro tipo de industrias. Esta baja o casi nula productividad significa alrededor de la mitad de la brecha de infraestructura en el mundo como oportunidad desperdiciada. Dicho de otra manera, es gigante la cantidad de dinero que se desperdicia por mala gestión de proyectos de construcción en general. Este es el mensaje dramático que podemos rescatar del estudio de esta consultora. Debemos tener presente también que muchas decisiones que se toman en la etapa o en la fase de preconstrucción impactan en la fase de operación, que es la etapa más larga mediante la cual la edificación o la infraestructura, a través de su desempeño, de su vida útil, se estima los desembolsos en aproximadamente el 80% de los desembolsos totales, incluyendo la fase de operación. Muchas malas decisiones tomadas en la fase de proyecto impactan, por tanto, en una operación mucho más costosa, mucho más demandante de energía, por ejemplo, por citar solamente 2 puntos. Y esto, este gran desperdicio que nos revela el estudio global de la industria de la construcción realizado por la consultora McKinsey, se origina, entre otros factores, porque de manera tradicional se gestionan los proyectos, como pueden ver ustedes en la gráfica, a semejanza de tener silos, como ustedes pueden observar gráficamente y entenderlo también. Los silos no mantienen un conducto de comunicación entre sí, cada uno es muy independiente. Y esta es una forma figurativa de hablar que se gestiona tradicionalmente por silos para indicar que muchos proyectos son encargados y desarrollados, por ejemplo, a la oficina de estructuras, de especialistas en geotecnia, especialistas en electromecánica, por citar especialidades más familiares, cada uno pretendiendo cumplir de manera aislada su contrato, sin trabajar de manera transversal, sin trabajar transfiriendo conocimientos, sin trabajar de manera
cooperativa o colaborativa, buscando alinearse al éxito del proyecto, que a su vez significa alinearse a los objetivos que pretende el cliente, sea el Estado o sea el privado. Por tal razón, de manera figurativa, como les acabo de decir, se menciona que la forma tradicional de gestión actual, que trae muchos contratiempos, muchos sobrecostos e incumplimientos de plazo, es la forma que debe ser superada. Es decir, vamos a utilizar gráficamente una X. Esta forma de gestión debe ser superada. Esa forma de gestión, como les acabo de mencionar, es la que ha llevado en la práctica a tener unas estadísticas muy lamentables en la industria, que se resumen en que más o menos el 80% de los proyectos fracasan. Y el criterio para afirmar que los proyectos fracasan es que el costo y el plazo previsto originalmente son sobrepasados, ¿no? Con este criterio simple, más del 80% de los proyectos en el mundo fracasan. Una de las razones la acabamos de mencionar, ¿no? Se gestiona de manera separada, aislada, cada uno tratando de justificar su contrato sin importar el impacto de sus decisiones en otras especialidades. Se obtiene finalmente, como pueden observar ustedes acá, insatisfacción del propietario, insatisfacción del usuario final, y el producto obtenido no es necesariamente el que originalmente se pensó en la etapa de conceptualización del proyecto. También dentro del panorama actual, como retos nacionales, tenemos lo presentado por el presidente de la República el año pasado, va a ser un año el próximo 28 de julio, al señalar en el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad la brecha de aproximadamente 100.000 millones de dólares identificados en este documento, donde en el corto plazo se prevé desarrollar aproximadamente unos 30.000 millones de dólares, como pueden observar ustedes acá, dentro de este documento y utilizando gestión moderna, basada principalmente en una incorporación progresiva del BIM y de conceptos como oficina de gerencia de proyectos u oficina de dirección de proyectos, y también lo que denominan formatos de contratos colaborativos. Es bueno hacer la precisión acá que a raíz de los Juegos Panamericanos hemos empezado a escuchar con mucha frecuencia los términos contratos colaborativos, inclusive más que aquel de gestión colaborativa de proyectos. Como estudiantes de ingeniería ustedes y como ingeniero quien les habla, es bueno que identifiquemos que los contratos son una consecuencia de un trabajo previo, de acuerdos previos, donde el equipo que desarrolla el proyecto, donde lo hemos conversado también con varios de ustedes en la clase, es importante que la constructora o el contratista general participe desde un inicio. Juntos van desarrollando el proyecto, van conociéndolo y van estableciendo acuerdos que finalmente en la fase de preconstrucción terminan siendo un contrato. La otra forma es cuando se adaptan formatos de contrato, como los contratos NEC o los contratos IPD o IPD u otros. Por ejemplo, en Australia se habla de alianzas colaborativas, etc. Lo determinante en una gestión de proyectos, por tanto, no es el formato del contrato, sino el espíritu a través del cual se concibe y la forma y la metodología de trabajo colaborativa que debe ser, digamos, la forma en la cual se trabajen los proyectos modernos. Y es la forma en la que se trabajan actualmente los proyectos de la forma más moderna en el mundo. Bien, acá esta gráfica es realmente retadora en muchos aspectos por lo siguiente. Ustedes han escuchado que hace
una semana y media, 2 semanas atrás, el gobierno firmó el convenio con Reino Unido e Irlanda del Norte para que puedan llevar adelante el programa Reconstrucción con Campos, ¿no? Esto internamente ha suscitado diversas opiniones entre los gremios profesionales, especialmente de ingeniería en el Perú, y la gran pregunta que se formularon muchos es que ¿acaso no tenemos capacidad de gestión? Bueno, sin entrar en mayores detalles de fondo, estas empresas que conforman el equipo de los gobiernos ganadores, básicamente realizan dirección de proyectos o gestión de proyectos, ¿no? Para que ustedes puedan ver la importancia, el peso, el nivel que tiene la disciplina de gestión de proyectos. Además de poder tener una metodología propia que se puede identificar en términos macro como oficina de gerencias de proyectos, la forma en la que ellos van a trabajar, van a repetir de alguna manera el esquema de los panamericanos, van a utilizar en gran medida los formatos de contratos NEC. Estos formatos NEC, que como les digo, también hay formatos de contrato IPD o IPD, son formatos de contrato denominados colaborativos porque permiten trabajar de esa forma, permiten organizarse internamente para poder aportar información y resolver las controversias que se puedan generar entre las partes de manera colaborativa, de manera amigable. Una de las características de estos formatos de contratos colaborativos es el lenguaje simple, directo. En pocas palabras se dice que son contratos escritos por ingenieros, ¿no? Con todo el respeto a nuestros amigos abogados, sin entre líneas, sin ambigüedades, etc. Bien. Para poder trabajar realmente bajo este espíritu de oficina de gerencia de proyectos, OPM, el otro bastión que ha identificado el gobierno, utilización de formatos de contrato colaborativo, y además, como tercer apoyo dentro de la política inicial del gobierno de transformar la industria, porque en el fondo hacia eso vamos, utiliza el componente BIM. Todos ustedes pueden observar aquí, y pidiéndoles disculpas por la letra que me sale con la ayuda del mouse, ¿no? La oficina de gerencia de proyectos, la utilización de contratos colaborativos y la utilización de la herramienta BIM forma parte como piezas de rompecabezas del esquema general que comprende o que conforma la gestión colaborativa de proyectos. Y aquí me detengo un minuto para hacerles una precisión. Dentro del programa, dentro de la malla curricular de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, estamos hablando de temas que por lo general se hablan en programas de posgrado. Es decir, ustedes, al estar en pregrado, al estar en séptimo, ahora dentro del octavo ciclo, están hablando y entendiendo y de alguna manera ya empezando a practicar y a ver datos reales en las empresas donde algunos de ustedes ya han empezado a practicar, de cuestiones que muchos ingenieros han tenido que descubrir después de tener 15, 20, 30 años de experiencia, y que inclusive en este momento muchos ingenieros con esa cantidad de años de haber terminado la universidad no entienden o no les resulta familiar o se resisten a esta forma nueva de gestionar proyectos. Fíjense la gran ventaja de ustedes, que a la edad que tienen se están ahorrando una cantidad de años impresionante, entendiendo
desde los fundamentos en qué consiste la gestión colaborativa de proyectos. Entonces, para cerrar esta lámina, simplemente para mencionar cómo estas empresas que comprenden el equipo de apoyo técnico del Reino Unido y de Irlanda van a desarrollar básicamente una dirección de proyectos en base a gestión colaborativa. Bueno, esta es una caricatura digital de Albert Einstein, de quien se afirma, decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hemos visto el resultado de esa investigación de McKinsey de hace 2 o 3 años atrás, que es la muestra global más reciente que se tiene, una gran negativa de la industria de la construcción a modernizarse, a utilizar tecnología, a renovar sus métodos, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto tiene que cambiar. También vemos el gran reto por delante que tenemos como país, alrededor de 100.000 millones de dólares identificados solamente en el Plan Nacional de Infraestructura. No quiere decir que esa sea solamente nuestra brecha, es más, pero están identificados alrededor de esa cantidad de dinero. Y bien, todo ello tiene que ser gestionado, todo ello debe tener dirección de proyectos. Se va a llevar adelante toda esa brecha de infraestructura de la forma tradicional, o ustedes creen que se va a realizar a través de estas nuevas formas de gestión? La importancia de esta rama de la ingeniería radica en que la industria de la construcción ya cambió en el mundo. Una de las grandes ventajas que tienen ustedes como estudiantes de pregrado de la carrera aquí en la Universidad de Lima es que la currícula está actualizada, como les acabo de decir, inclusive con cursos o conceptos que se trabajan en maestrías e inclusive algunos temas que son tratados en doctorado. Por supuesto, el nivel de doctorado es un nivel de investigación, de mayor profundidad, etcétera. Pero los conceptos ya los han empezado a manejar ustedes. Para ustedes es absolutamente familiar hablar, por ejemplo, de BIM, los básicos de lo que es filosofía Lean, etcétera, ¿no? Que es por donde se empieza. Y como pueden observar también en este párrafo, esta forma de gestionar les obliga a interactuar multidisciplinariamente. Antes, los ingenieros civiles interactuábamos solamente con nuestros pares ingenieros, ¿no? Era algo mucho más cerrado y era muy escasa o poco frecuente la ocasión en la que para un proyecto los ingenieros interactuaban con otras disciplinas. Ahora es todo lo contrario. El trabajo es multidisciplinario y es mucho más rico. Antes el ingeniero hablaba solamente de mecánica de suelos, de estructuras, de concreto, de hidráulica, de mecánica de fluidos. Ahora la conversación va a otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, con indicadores económicos, el TIR, el BAN, tienen que ver también con otras especialidades, como por ejemplo el impacto que pueda tener un proyecto a ciertas comunidades y trabaja con antropólogos, con sociólogos, ¿no? Entonces, el trabajo multidisciplinario es muy rico y no debe ser descartado. Y todo esto forma parte de un trabajo que progresivamente se hace, como puede ilustrarse en esta lámina, a semejanza de talleres, con participación del conocimiento de todo el equipo de trabajo que se necesite para determinada fase del desarrollo del proyecto. La metodología para desarrollar una buena gestión colaborativa es la metodología BDC, que se va a enseñar a partir del próximo ciclo en la universidad. Y bueno, todos ustedes también conocen la relación que existe de la carrera con la Universidad de Stanford, que dicho sea de paso es una relación muy valiosa. Ustedes van a irla descubriendo seguramente a medida que avancen en su carrera, lo importante que es este vínculo.
Y los fundamentos para entender mejor lo que es gestión colaborativa nacen de la filosofía Lean, ¿no? Entonces, un primer eslabón es entender bien la filosofía Lean. A partir de ello, vamos a hacerlo en un solo bloque, la metodología BDC, y todo esto englobado me representa la gestión de la integración o la gestión colaborativa de proyectos. Vamos a simplificarlo con gestión de la integración o gestión colaborativa de proyectos, que es equivalente, ¿no? Tienen ahí un esquema de estos conceptos. Bien, la malla curricular, que ustedes la conocen, y aquí en líneas punteadas, los cursos obligatorios y los cursos electivos de este diploma de especialidad, que lo van a ver aquí en mayor detalle. Bien, desde el nivel 6, gestión de proyectos 1, gestión de proyectos 2, luego siguen 2 cursos obligatorios, gestión de operación y mantenimiento, gestión estratégica de contratos, y los cursos selectivos que pueden observar ustedes. Gestión de aseguramiento de calidad, gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este curso que es vital, infraestructuras sostenibles, y este otro, gestión y desarrollo inmobiliario, apuntando seguramente al mercado de edificaciones, que es posiblemente el mercado que ustedes tengan más cerca cuando tengan que egresar de la universidad. Entonces, esta es la secuencia de cursos que les va a llevar a ustedes a obtener este diploma. Los criterios para recibir el diploma son los que ya se han mencionado desde el día de ayer: tener el grado de bachiller, un promedio ponderado no menor a 13, aprobar obviamente todas las asignaturas del diploma y prácticas preprofesionales por un periodo mínimo de 3 meses en el área del diploma. El perfil del estudiante. ¿Cuál es el perfil deseado, propuesto, que se tiene no solamente para el estudiante, para el profesional que va a desarrollar esto? Pero ustedes desde ahora pueden ir proyectándose. Primero, tener sólidos conocimientos en ingeniería civil. Sus conocimientos en estructuras, en geotecnia, mecánica de suelos, en carreteras, en hidráulica, en todos los cursos base o también denominados cursos duros, ¿no? Es básico. Ustedes deben tener sólidos conocimientos, deben estar bien formados durante la carrera en todos estos cursos. Esto es vital. Obviamente, el dominio de la gestión de proyectos, que es una habilidad que se adquiere con la experiencia y es gradual, es progresiva, pero parte de una base que ustedes están recibiendo en la universidad y que luego van a ir confrontándola con la práctica, como suelo decir en clase a muchos de ustedes, ¿no? Asociando el sentido común, el conocimiento y la experiencia para una adecuada toma de decisiones. Es un trabajo altamente multidisciplinario, entonces deben tener la capacidad de comunicarse y tomar decisiones, generar propuestas, evaluar propuestas provenientes de otras disciplinas con gente que no necesariamente pertenecen a la rama de la ingeniería o de la arquitectura. Las habilidades blandas son fundamentales, ¿no? Especialmente las habilidades de comunicación y teniendo presente ese principio de la filosofía Lean, que es el respeto, ¿no? Y el respeto que permite luego generar un clima de confianza y un clima laboral mucho más agradable. Esto también es vital. Quienes elijan desarrollarse profesionalmente en gestión de proyectos deben tener presente que el aprendizaje debe ser continuo. No es que acabamos la universidad, cerramos los libros y bueno, es que tengo que trabajar, pasan 5, 10, 15 años y no me actualizo, no me preocupo en continuar aprendiendo y continuar practicando lo que estoy aprendiendo. Estas son características fundamentales.
También es bueno precisar el tema de la disciplina, el carácter innovador. Ahora que hablamos de BDC, hay muchos gerentes de proyecto en empresas constructoras que temen incorporar, por ejemplo, la metodología BDC a sus proyectos, ¿no? Entonces, ahí les está faltando la parte que aquí señalamos como innovadores, y no innovadores para probar algo que no sabemos si va a funcionar. BDC es una metodología comprobada que ya se está utilizando muchos años con gran éxito y simplemente requiere de preparar el terreno para poder ponerlo en práctica y ver todos los beneficios que nos trae. El liderazgo es importante, tan importante como la proactividad, el tener iniciativa y, por supuesto, como futuros ingenieros civiles y alumnos de la Universidad de Lima, la integridad moral y ética. Van a haber muchas situaciones donde van a estar enfrentados la ética o decisiones de negocio, o la ética o mis utilidades, a rajatabla, ¿no? Entonces, estos aspectos deben tenerlos ustedes muy presentes. Como les mencionaba acá, hace un momento, el gerente de proyecto debe tener una sólida formación profesional como una cuestión fundamental y además de conocimientos de gestión, un innegable espíritu de aprendizaje. Nosotros no podemos jubilarnos en cuestiones de aprendizaje. Es más, todos los días debemos despertarnos con el espíritu de continuar aprendiendo, sobre todo ahora en que la velocidad del cambio del mundo es tremendo, ¿no? Quien pestañea, imagínense, hay mucha gente detrás nuestra que nos puede sobrepasar. Entonces, esta es una característica muy importante que deben tener presente. Bueno, aquí la presentación no es de la foto, varios ya me conocen, es para los que no me conocen, quizá está la foto ahí. Es porque el próximo ciclo, el curso electivo, que forma parte también del valor agregado de la carrera, porque forma la base de la certificación parcial, la certificación BIM 5D. Son dos aspectos que quería mencionar respecto al curso, que forma parte de la última certificación parcial, porque ustedes tienen certificación parcial 3D, 4D y 5D. Este curso Filosofía Lean forma parte de esta certificación parcial BIM 5D, pero además, si es cierto que no está dentro de la malla de gestión colaborativa de proyectos, es fundamental que ustedes puedan llevarlo. Es la gran plataforma, la Filosofía Lean, donde crece luego los conceptos de BDC y de gestión de la integración o gestión colaborativa. Esa es la razón por la cual está presente el curso de Filosofía Lean como curso electivo que se va a dictar en el próximo ciclo 2022. Y espero tenerlos a todos ustedes, ojalá, de alumnos en el próximo ciclo en este curso electivo. Bien, aquí ya casi para finalizar la presentación, me refería a esta certificación BIM 5D, que son cursos de octavo ciclo. El diploma, en este caso, el diploma de especialización que estamos presentando de gestión colaborativa, tiene pues la importancia que hemos descrito. Y la gestión colaborativa, como les mencionaba, que se fundamenta en Filosofía Lean y tiene en BDC a su metodología, ¿no? Cuenta además con el respaldo de la alianza que tiene la Universidad de Lima con la Universidad de Stanford. Además, recuerden que la Universidad de Lima es miembro del CIFE o del SAIFI, que es un centro de investigación de la Universidad de Stanford,
muy reconocido a nivel mundial y que habla este lenguaje de gestión colaborativa, habla este lenguaje de BDC y de Lean, que es la nueva forma en la cual se está trabajando los proyectos en el mundo. Bien, el mercado laboral. Suelo decir en clase, y me lo han escuchado decir muchas veces, que el mercado laboral de ustedes es el mundo. Por supuesto que va a ser muy importante que ustedes tengan presente por lo menos el idioma inglés con un nivel que les permita comunicarse y trabajar pues en el resto del mundo. Pero como carrera de ingeniería civil, como formación, ya están escuchando, la formación que ustedes están recibiendo es una formación de primer nivel, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Lo pueden investigar. Entonces, su mercado laboral para mí es el mundo. En mi época, nuestro mercado laboral era el Perú, ¿no? Muy pocos pensaban en pasar las fronteras y aquel que pasaba las fronteras era un caso muy raro. Ahora es totalmente posible, accesible a ustedes, que puedan acceder a ofertas laborales en el mundo. No pierdan de vista eso. Y por supuesto, todas las otras alternativas internas, ¿no? La industria minera, la misma industria de la construcción, ¿no? Las actividades inmobiliarias a través de las edificaciones que se suelen dar en el mundo inmobiliario, las oficinas de gerencia de proyectos. Recuerden dos cosas, el ejemplo de el convenio firmado por el gobierno peruano y el Reino Unido, donde quienes van a tener la responsabilidad de llevar adelante este programa son consultoras en gerencia de proyectos. En el fondo es eso, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se hacen realidad las obras de infraestructura, de edificación? A través de una adecuada gestión de proyectos. Ustedes podrán deducir entonces la tremenda importancia de dominar el tema de la gestión de proyectos. Una línea de carrera normalmente empieza como ingeniero junior, bueno, cuando ustedes se titulan o están trabajando su tesis por titularse, algo equivalente, ingeniero asistente, ingeniero junior, que de manera muy referencial, como pueden ver acá, he puesto para aquellos que tienen de 0 a 5 años de experiencia, y es relativo porque puede ocurrir que con menos años, no es algo matemático, de repente a los 2 años que ustedes han optado por su título, ¿no? Ya tienen el título, pueden trabajar profesionalmente, firmar como ingenieros, etcétera, se les presenta una oportunidad en un proyecto donde el solo hecho de estar en ese proyecto en cualquier parte del mundo les da una experiencia que les ahorra años en su carrera profesional, ¿no? Y eso puede ocurrir, eso es totalmente factible. Por eso ustedes deben estar preparados. Si hablamos deportivamente, ustedes son unos deportistas muy bien preparados, tienen 20, 21 años, 22, 23 años, y de pronto una institución deportiva de alto nivel de competencia los convoca, ¿no? Entonces tienen que estar preparados para ese llamado. Esa es la idea. Y no tienen que pasar necesariamente 5 o 15 años para conseguir una categoría de ingeniero, digamos, senior o con más, digamos, experiencia o bagaje profesional. Todo esto se puede acortar en la medida que ustedes acumulen proyectos que les ahorren años de carrera profesional, ¿no? Pueden tener también esa oportunidad y no la desaprovechen. Muy bien, eso es el momento, Alison. Gracias. Muchas gracias, Justo. Ahora sí, chicos, si tienen preguntas,
Por favor, agradecería lo escriban en el chat para que el profesor pueda responderles. A ver, profesor, la primera pregunta es de Alejandro Olivas. Quiere saber en qué se diferencia esta especialidad de la rama de diseño y construcción virtual. Es un diploma que Son destacó ayer el ingeniero complementarias, Almeida. sí. Son complementarias, Alejandro, son complementarias. El BDC es la metodología para poder gestionar colaborativamente un proyecto. Gracias, Justo. Solo complementando um pouco, existem, chicos, uma transversalidade muito grande entre as diferentes assignaturas que estão componendo os diplomas que estamos ensinando. Por exemplo, o tema, como comentou Justo, do programa VDC, também o tema de Lean, da filosofia Lean, que é parte de nossa certificação parcial em BIM 5D também, são importantes. Como se observa em la diapositiva que temos acá, a nível 10, infraestruturas sostenibles. Se vocês revisem os outros diplomas, infraestruturas sostenibles, esta assinatura está presente em outros diplomas também. Então, existe uma transversalidade bastante interessante e se complementam. Então, são complementares. Gracias, Justo. De nada, Alexander. De Diego Pérez. Respecto a las prácticas profesionales de 3 meses, ¿la universidad tiene convenios que los ayuden a hacer las prácticas específicamente en el rubro que necesitan? A ver, dos cosas muy generales. Primero, de parte de sus profesores, todos tenemos la disponibilidad, la buena disponibilidad de poder ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades a conectarlos con empresas constructoras amigas u oficinas de gerencia de proyectos amigos. Eso denlo por descontado, ¿no? Pero es una posibilidad también que tiene ciertos límites, no depende de nosotros. Por otro lado, la universidad está siempre preocupada en poder brindarles los mejores elementos para su crecimiento personal y profesional, y dentro de ellos la relación con universidades, en fin, y todo aquello que pueda significar el aumento de las posibilidades de trabajo para ustedes siempre van a estar abiertas. En este momento no las puedo detallar porque eso es de dominio de Alexandre, seguramente de Edgar. Quizás ellos les puedan dar mayor detalle. Y también en un tercer punto es importante recordarles lo siguiente, y me voy a mis tiempos. En mis tiempos, pues uno tenía que salir a buscarse las prácticas, las oportunidades, y eso no lo descarten, ¿no? Eso forma parte también de su formación profesional, es parte de la vida. En algún momento ustedes van a tener 5, 10 años, 12 años de carrera profesional, se les acaba un contrato en una empresa, en un proyecto, y van a tener que mover sus contactos, buscar oportunidades, etcétera, para nuevamente reincorporarse a algún proyecto o alguna empresa. Entonces, también es importante que ustedes empiecen a trabajar, a practicar esa otra alternativa, ¿no? Gracias. Gracias, Justo. Excelente precisión. Esse é um processo onde participamos todos juntos, a universidade e os chicos. A búsqueda por práticas pré-profissionais se hace de las duas maneiras, os dois juntos. Então, os contactos, enviar a las empresas consultas sobre oportunidades de práticas. As maiores empresas que conhecemos, todas, chicos, sem exceção, têm programas de trainee que contratam jovens, todas, sem exceção. E os programas são comunicados em suas páginas institucionais. Então, aproveitem
este tiempo, ahora las vacaciones, estamos a pocas semanas de terminar nuestro ciclo académico, revisar las páginas de los programas de empresas y se inscriban. Enviem sua aplicação, sua hoja de vida, a la modalidade de praticante pré-profissional. Os praticantes pré-profissionais são bem-vindos na indústria, chicos. Aí, a indústria da construção, a indústria mineira, tem as principais têm muito interesse em receber jovens e em treinar para que este capital humano se quede na empresa. Então, também hagam este componente de buscar, se inscreverem nas oportunidades nas diferentes empresas. Por outro lado, temos uma oficina, o Lima Laboral, bastante bem equipada na Universidade de Lima. São mais de 10.000 empresas cadastradas e que têm relação com o rubro da construção, são mais de 1.000 empresas. Nosso mercado está um pouco golpeado em este momento pelo tema de Covid, mas como hemos visto, inclusive na apresentação, tanto de Rubem como de Justo, estamos retomando os projetos, as iniciativas, os contratos com governos do estrangeiro. Então, muitas oportunidades vendrão. E não tenho dúvidas que, em um curto espaço de tempo, começarão a ter contato com várias oportunidades que serão abertas, inclusive em nossa Lima Laboral. Então, sempre tenho essa atenção a ambos. Em nossa plataforma de Lima Laboral e hagam sua búsqueda personal em las principais empresas, tanto nacionais e internacionais, que estão operando em El Peru. Por outro lado, chicos, aproveitem essa oportunidade também para assistir eventos, fazer cursos, obter certificações parciais, diplomas de especialidade. Cada componente agregará valor à sua hoja de vida e hará com que tenha um diferencial a mais em relação aos outros candidatos da indústria. Então, estamos juntos, estamos atentos, e todo o que estamos fazendo, essa proposta de malla curricular, os diplomas de especialidade, é para que vocês tenham um diferencial muito grande a los outros egresados de engenharia civil de outras carreiras em geral. Casas, te recomendo que contacte nossa oficina Lima Laboral. Então, todos os temas de como se validam, a quantidade de meses, etc., te recomendo que contactem eles e eles te brindarão toda a informação com a precisão que se necessita para este tema. Adelante, chicos. Más consultas, preguntas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, ¿leo, ingeniero, o usted lo lee? Yo leo acá. Gracias, Alison, lo puedo leer. Luciano dice, ¿cómo afrontará la universidad en el caso de prácticas para sus alumnos en estos tiempos de pandemia? A ver, Luciano, como mencioné en la respuesta anterior, este es un trabajo tanto de ustedes y la universidad no se queda atrás a través de los mecanismos que tiene para facilitar prácticas profesionales, ¿no? Los tiempos de pandemia, bueno, no van a ser eternos, esperemos que así sea. Te comento que las empresas están trabajando también a través del medio virtual, ¿no? Por supuesto a un menor ritmo, pero no está siendo obstáculo para que los proyectos puedan continuar siendo construidos. Entonces, eso es por un lado. No, digamos, nos bloqueemos por el tema de la pandemia. La vida va a continuar y ustedes van a terminar su carrera, van a ser ingenieros civiles y van a poder desarrollar lo que están estudiando en este momento. Por otro lado, Manuel Caguantico le pregunta a Alexandre. Dice, buenas tardes, doctor Almeida, para el próximo ciclo estoy... Ok, tú lo estás viendo. Perfecto. Gracias, Justo. Entonces, Manuel nos pregunta si Manuel tiene interés en realizar una investigación para un determinado artículo científico relacionado a uno de los temas que tenemos en la carrera de Ingeniería Civil.
E pergunta se é possível que a universidade reconozca dichos trabajos extracurriculares como parte de la hoja de vida del estudiante. En realidad, déjame separar un poquito los temas. Tanto la universidade como la SUNEDO permitem ou têm a modalidade de, por exemplo, de la obtenção do bachiller e do título através da modalidade de uma investigação, de um artículo de investigação. Então, a hoja de vida, como aporta valor à hoja de vida? Será que, muito bem, Manuel Montoya ha publicado um artículo sobre gestão colaborativa de projetos em uma revista internacional. Isto tem um peso bastante grande em sua hoja de vida, Manuel. Por outro lado, este artículo poderia servir também como componentes para o tema do bachiller, ou quizás é uma investigação com uma maior precisão técnica também para a obtenção do título de engenheiro civil. Então, temos esta modalidade de investigação e produção de artículos que poderia servir, además, para agregar valor à sua hoja de vida, poderia servir para seu bachillerato e para sua titulação. E como começar, Manuel? Um, definindo seu tema de interesse. Dois, ubicar o professor com que te has identificado muito na carreira, em qualquer um dos temas, porque para desenvolver uma investigação, para que tenha os requerimentos técnicos necessários para uma publicação, é extremamente necessário que tenha uma orientação técnica de um professor. Então, e como ocorre este trabalho? É através da sinergia. Muito bem. Me encanta o tema de gestão colaborativa. Então, trabalharei com Justo, ou trabalharei com Rubem, ou trabalharei com Alexandre. É um tema de suelos, rocas, temas que involucram a geotécnica. Então, Marco Lopes, ou o engenheiro Ricardo Madrid. É um tema de carreteras, de infraestrutura, temos nossos professores de infraestruturas. É um tema de engenharia estrutural, também temos nosso grupo de engenheiros estruturais. Não existe nenhum problema em ser individual. Sim, individual, tu hablas individual aluno, não? Claro, sim, está mais abaixo, com a supervisão do professor. Não há problema, Manuel. Inclusive, temos alguns casos já de alunos desenvolvendo seus trabalhos de maneira individual, como José Atencias está desenvolvendo um trabalho relacionado à pavimentação, de pavimentação rígida. Também temos o Aman, também, que está desenvolvendo um tema de fibras, reforçamento estrutural com fibras de carbono. Então, existem chicos que já começaram iniciativas de desenvolvimento científico para a produção de um artículo e quizás para a obtenção de seu bachiller e, consequentemente, a titulação. Não existe problema nenhum, Manuel, que planteie sua ideia de maneira individual, ubique um professor e empiece a construir essa sinergia. Uma publicação é extremamente positiva para o aluno, mas também beneficia ao professor. Então, a publicação sempre genera este espírito de investigar, de encontrar coisas novas. Então, beneficia a ambas partes. E ao aluno específico, chicos, isto abre portas bastante importantes para o mundo. Por exemplo, o aluno tem a vontade de ir vamos poner, a Stanford, fazer sua maestria. Ter uma publicação te permite, por exemplo, aplicar a becas para a universidade, a becas para viagens. Então, é um requisito hoje para aplicar a las becas do Estado peruano, ter ou um livro ou uma publicação, eu creio que ou experiência em el dictado de classes. Então, com certeza, uma publicação, por lo menos, para os chicos, é altamente recomendável. Abrirá portas. Encontrarão mais oportunidades tendo isto presente em sua hoja de vida. Alejandro pergunta se esta investigação deve estar relacionada com a especialidade a la que estou enfocado, verdade? Alejandro, se tu decides em uma especialidade e
e está investigando sobre outro tema, tu tendrás que hacer praticamente doble trabalho. Então, te recomendo que haga a combinação de dois, não? ¿Por que não desarrollar uma investigação dentro da especialidade que tem interesse? Combina as duas e camina juntos, senão tendrá que, por um lado, seguir uma especialidade e, por outro lado, fazer uma investigação sobre um outro tema. Então, para que otimize seu tempo, também o aporte que se pode generar, te recomendo que consolide os dois objetivos em um solo. E temos uma pergunta de Jesus. Professor, exatamente qual seria a maneira de desempenhar esta especialidade em nossas práticas pré-profissionais? Quizás Justo poderia apoiar em esta resposta, por favor, de Jesus Christian. Sí, gracias, Alexandre. A ver, respondiendo la pregunta de Jesús Vargas, mira, la recomendación que siempre les hago a todos es que puedan empezar sus prácticas preprofesionales en una obra de construcción. Es la recomendación que me gusta hacer siempre, ¿no? Inclusive en la obra más humilde, para que ustedes puedan ver desde dónde puede partir la necesidad de trabajar adecuadamente un proyecto de construcción y todas las carencias que pueda tener inclusive. Entonces, si se les presenta la oportunidad de una obra de construcción con muchas limitaciones y les envían a hacer trabajos que no necesariamente les, pues aunque sea un corto tiempo, pero todo ello va a formar su carácter y también va a formar parte de lo que no deben realizar como toma de decisiones más adelante. Ustedes dirán, bueno, pero esto no va a servir, no va a sumar en mi hoja de vida porque nadie conoce a la empresa ABC ni a la constructora XYZ. Es posible, pero forma parte de su formación. Ahora, si va a lo que va a sumar documentariamente como acreditación para sus prácticas preprofesionales, los requisitos los tienen que conseguir en la universidad, yo no los conozco, pero existen empresas de dirección de proyectos en el Perú, tanto peruanas como empresas de otros países que han venido a establecerse aquí. En este momento, inclusive las empresas que ustedes pueden observar que forman parte del equipo técnico de la reconstrucción con cambios, la empresa Arup, Mace, la tercera no recuerdo, también inglesa, tienen sus oficinas aquí en el Perú. Podría ser también la posibilidad que ustedes puedan tocar las puertas y pedir una oportunidad de prácticas a un nivel altísimo. También hay empresas de gerencia de proyectos como JLB, como Dequini, PMS, Proyecta, en fin, hay varias empresas que solamente se dedican a lo que es gestión de proyectos. No todas necesariamente trabajan el 100% de sus proyectos bajo este sistema de gestión colaborativa. No todos utilizan BDC, pero son empresas dentro del rubro de dirección de proyectos. También, si no logran ingresar a esas empresas que trabajan netamente una oferta de servicios de gestión de proyectos, dentro de las empresas constructoras existen también posibilidades dentro de una construcción de desempeñar trabajos de asistencia del gerente de construcción. El gerente de construcción trabaja utilizando metodologías de gestión de proyectos, trabaja utilizando en algunas empresas, por ejemplo, gestión colaborativa, filosofía Lean, etcétera. Una de las empresas que, digamos, trabaja este tema es Productiva, de César Guzmán Marquina, conocido de muchos de nosotros, y otras que son de mayor tamaño, ¿no? Entonces, tanto por el lado de empresas constructoras como por el lado de oficinas de gerencia de proyectos, pueden ustedes acreditar experiencia en gestión de proyectos.
Ingeniero, Espero creo haber que respondido tu pero pregunta, no Jesús. prendió su micro. Sí, justo. E só um comentário, e como havia compartilhado anteriormente e também Justo comentou em sua resposta, chicos, todas as empresas internacionais reconhecidas têm oportunidades para jóvenes, para praticantes. Por exemplo, a empresa ARP, que comentou Justo, se miramos sua página está aqui, e buscamos em carreiras, aqui temos Early Career, ou jóvenes, perdão. Então, se clicamos aqui, então existe todo um programa de como jovens podem começar ou encontrar oportunidades dentro desse tipo de empresa. E são N oportunidades, chicos. Então, não generem barreiras. Empecem ahorita a revisar as grandes empresas de desenho, de construção, de gestão, de supervisão. Entrem nas páginas, revisem os requerimentos para a aplicação e apliquem, chicos. As empresas necessitam de jóvenes. As empresas invertem na formação de seus recursos humanos. Os recursos humanos são o principal motor, o principal componente de uma empresa. Não são a quantidade de equipos que tem, não é a plata que a empresa tem, não são as oficinas, são as pessoas. Então, é um processo também de buscar, construir sua hoja de vida de maneira adequada. Recordem que nossa oficina de Lima Laboral também brinda apoio a como construir, a como apresentar sua hoja de vida. Então, aproveitem, chicos, e com certeza, não tenho dúvidas que muitas oportunidades vendrão. Para que as oportunidades venham, vocês terão que aplicar. Se não aplicam, não passará nada. Algum outro comentário, chicos? Muito bem. Então, já que não temos mais consultas, me gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Rubem e ao professor Justo Cabrera por esta excelente exposição, por haver compartido um pouco mais de los diplomas de especialidade que temos em la carreira. Chicos, estaremos sempre atentos a las consultas, sempre de uma maneira para apoiá-los em todo o que necessitem, para que tenham a capacitação dentro de las linhas que mais te interessar dentro da carreira. Muitas graças, Justo. Muitas graças, professor Rubem. Graças, Alison. Graças, Valéria, por la coordenação e organização de los eventos. E, chicos, que tenham buenas tardes. Não se olvidem que amanhã temos o diploma de estruturas, que está relacionado à parte da engenharia estrutural. Estão todos invitados também. E que tenham um bom dia. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias, Alison. Y a todos los alumnos, con mucho gusto de poder atenderlos en cualquier momento. Me tienen a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Los esperamos mañana con el diploma de estructuras a cargo de Edgar Valcárcel y con el invitado que va a ser el ministro de Vivienda. Buenas tardes a todos.